Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos que nos acompaña en nuestra escuela sabática que tenemos cada semana, donde hemos estado estudiando los puntos de fe de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde le hacemos la invitación a cada uno de ustedes que al ver este video, si es de grande beneficio en su vida, compártalo con compañeros, vecinos o miembros de su iglesia para que puedan también ellos recibir este beneficio de entender la palabra de nuestro Dios por medio de nuestra escuela sabática. Y nuevamente le damos las gracias que nos acompaña en esta mañana y tenemos una hermosa lección. Recuerde que nuestro trimestre es en esto creemos, las enseñanzas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y la lección en esta rica mañana tenemos algo que nos va a ayudar y que vamos a poder entender sobre la mayordomía financiera. Nuestro Dios nos puso como mayordomos ante lo que nuestro Dios nos da y cómo utilizamos ese dinero que nuestro Dios semana tras semana, mes con mes nos da para que cada uno de nosotros trabajemos de esta manera con el dinero que Él nos pone en nuestra mesa. Ahora, con ello quiero que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar hablando del diezmo, donde vamos a ubicarnos en la palabra de nuestro Dios, donde vamos a dejar que la palabra de nuestro Dios nos enseñe a cada uno de nosotros sobre qué es lo que debemos de hacer con lo que nuestro Dios da a cada uno de nosotros. Y como en las lecciones pasadas hablamos que tenemos una declaración de fe, también en esta rica mañana tenemos una declaración de fe donde vamos a ver exactamente lo que la Iglesia de Dios cree en referencia a la mayordomía financiera y en este caso que estamos hablando sobre el diezmo. Así que nuestra declaración es como resultado, no como causa de redención. Dice, los creyentes deberían observar el principio bíblico de diezmar y dar ofrendas voluntarias para apoyar a la iglesia y su ministerio del Evangelio. Así que yo creo que es una enseñanza que vamos a estar viendo a través de la palabra de nuestro Dios y nos vamos a ir desde antes de la ley, nos vamos a ir en la ley, nos vamos a ir también en los profetas, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo y también vamos a hablar sobre algunas cartas donde nos hablan a cada uno de nosotros de la enseñanza en referencia al diezmo. Así que es algo, hemos oído la palabra de nuestro Dios ha rescatado nuestra vida y es una ordenanza ahora que la palabra de nuestro Dios da a cada uno de nosotros para que entreguemos a nuestro Dios el diezmo que viene siendo el 10% de lo que nuestro Dios nos ha dado. En esta mañana tenemos una lectura muy hermosa donde vamos a estar hablando en relación nuevamente al diezmo y cómo cada uno de nosotros somos mayordomos sobre nuestras finanzas y de qué manera las utilizamos y de qué manera nuestro Dios bendice a cada uno de nosotros y de qué manera también nosotros entregamos a nuestro Dios el 10% de lo que Él nos ha dado y también cómo hacemos que a la iglesia avance a través de el dinero que entregamos a la congregación a la que perteneces. Así que vamos a ver y vamos a ver el concepto primeramente que nos enseña a Pablo a cada uno de nosotros en referencia al dinero. Y vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9 versículo 7 en adelante. Y con ello vamos a entender primeramente lo que Pablo nos enseña y luego nos iremos a través de la Biblia para entender exactamente qué es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Hoy que hemos sido redimidos, hoy que asistimos a un templo, que nuestro Dios nos bendice con el trabajo y qué es lo que nuestro Dios desea ahora como fieles seguidores de nuestro Dios, como fieles cristianos, qué es lo que nuestro Dios desea para que su palabra avance, para que su palabra siga caminando. Así que si recordamos en nuestra declaración de fe, algo bien importante que se nos menciona, bien importante, dice, los creyentes deberían observar el principio bíblico. Así que es un principio bíblico de diezmar y dar ofrendas voluntarias para apoyar a la iglesia y su ministerio de evangelismo. Así que cuando aportamos nuestro diezmo, nuestro 10%, quiero que sepan que primeramente que es un principio bíblico y con ello estamos ayudando a que el evangelio crezca y también a que nuestra iglesia tenga todas las necesidades para cuando tanto nuevos creyentes
se acercan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente también podamos suplir algunas de las necesidades. Pues vamos a primera carta a los Corintios, donde Pablo nos enseña algo bien importante. Y fíjense bien, primero a los Corintios capítulo 9 y vamos a empezar en el verso 7. Y mire lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo inmediatamente en referencia de dar a nuestro 10%, de dar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia avance, para que el trabajo de nuestro Dios avance. Y mire el concepto que tiene Pablo, aunque Pablo no recibió dinero de alguna iglesia, mas sin embargo él enseña el concepto de dar. Y dice primero a los Corintios 9:7, dice, ¿quién fue jamás soldado? A sus propias expensas. O de otra manera, ¿qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? Inmediatamente aquí está usando primeramente quizá la imagen de los romanos que tenían los soldados. ¿Quién presta su servicio y paga todo él mientras está en el servicio militar? Yo creo que nos damos cuenta que todas las personas que van al servicio militar, cada gobierno tiene su manera cómo le va a pagar a ese soldado que presta su servicio, y de esa manera, a lo mejor por impuestos que se utilizaban en el caso de los romanos. Quiero que sepan que también cada nación tiene una manera en que busca para pagar el salario a todas las personas que presentan el servicio militar. Y una vez más, Pablo hace una pregunta, y es una serie de preguntas que empieza y dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? Yo creo que nadie, ningún soldado. Sin embargo, el gobierno tiene su manera de pagar a cada soldado. También hace otra pregunta, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Yo creo que es muy lógico plantar una viña y no comer del fruto de la viña. Yo creo que cada uno de nosotros, si hemos plantado en alguna ocasión alguna viña, yo creo que es prudente que vayamos y probemos el fruto de la vida. Esa es otra pregunta que hace Pablo. Y luego nos hace otra pregunta y dice, ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? También nos hace nuevamente aquí diciendo este pastor que tiene sus ovejas, y cuando va a ordeñarlas dice que qué pastor no agarra de esa leche para alimentarse. Así que son preguntas que hace aquí Pablo para enseñarnos el concepto sobre la mayordomía financiera. Y dice el verso 8, digo esto solo como hombre. Dice, no dice esto también la ley. Y nuevamente, cuando está hablando aquí Pablo, quiero que sepan que se va a referir al Antiguo Testamento, que habla en referencia de dar, de entregar nuestro diezmo, de entregar nuestras ofrendas para el servicio de la causa de nuestro Dios. Y mire lo que dice el 9. Se va Pablo hasta Deuteronomios, donde dice de la siguiente manera, porque en la ley de Moisés, y recordamos en la ley de Moisés que se crió el diezmo levita, donde la tribu de los levitas era la que eran los sacerdotes, y todas las otras tribus daban el 10% para que esta tribu de Leví pudiera tener dinero para oficiar en los servicios del templo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trille. Y esto se encuentra en Deuteronomios 25:4. Nuevamente pensemos que aquí nos está hablando Pablo algo muy hermoso de enseñarnos del Antiguo Testamento, y nuevamente para contestar las preguntas que estábamos haciendo. Y ahorita mencionábamos las preguntas que era, ¿qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? ¿O quién planta viña y no come de su fruto? O también, ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Así que va a contestar Pablo estas preguntas, y miren de la manera que la contesta. Nuevamente se va a Deuteronomio 25:4. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y lo dice ahí adelante también, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Hablando de aquel buey que se ponía a arar la tierra y luego se levantaba el fruto y inmediatamente se trillaba aquel trigo. Ahora nos dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Yo creo que sabemos, pensemos que nuestro Dios está cuidando a toda su creación. Y ahora aquí Pablo nos va a mencionar, nos va a dar a entender exactamente qué es lo que la palabra de nuestro Dios del Antiguo Testamento se menciona para ayudarnos a entender
el beneficio de la mayordomía financiera, o en este caso de dar. Dice el verso 10. Dice, o lo que dice enteramente por nosotros, dice, o lo dice enteramente por nosotros, dice, pues por nosotros se escribió. So, aquello que antes fue escrito, yo creo que hemos hablado algunas veces, lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Así que aquello que fue escrito, hablando de aquel buey que ara la tierra y que trilla, ahora es enseñanza para cada uno de nosotros, y ahora debemos aplicarlo de la manera que nos va a decir ahora Pablo. Dice pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Así que inmediatamente está hablando de aquí de la persona que está arando a la tierra, que está arando la tierra, todavía no ve el fruto que va a recibir, mas sin embargo tiene que tener esa esperanza de que Dios es el proveedor, de que se va a encargar de la lluvia primera, segunda, y también se va a dar cuenta que cuando se corte el trigo y cuando lo vaya a trillar, inmediatamente que reciba el fruto. Así que dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. Así que cada uno de nosotros, y yo creo recordamos en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios viste a los lirios de los campos, a las aves de los cielos, les da sus alimentos, cuánto más al hombre le da cuanto necesita. Así que nuestra esperanza tiene que estar primeramente en nuestro Dios. Vamos a recibir algo, pero quiero que sepan que antes de recibirlo, nuestro Dios sabe exactamente qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dice el verso 11 de 1 Corintios 9:11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ahora está hablando, se está yendo ahora a la palabra de nuestro Dios, cómo se siembra la palabra de nuestro Dios en el corazón de los hombres, cómo se trabaja, así cuando se ara, cuando se está esperando a que nazca el trigo. Bueno, ahora la palabra de nuestro Dios viene representando que se ha preparado el camino, que se ha sembrado la semilla. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así que con dolor se lleva la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces hay personas que no tienen su trabajo, mas sin embargo van y llevan la palabra de nuestro Dios con la esperanza de que crezca el fruto que se ha sembrado. Ahora dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Está diciendo aquí que es digno que la persona que trabaja sembrando la palabra de nuestro Dios reciba también su pago a consecuencia monetaria. Sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si hay personas que te piden el impuesto, dice, ahora estas personas que trabajan en la palabra de nuestro Dios, yo creo que digno es también de su salario. Mire lo que dice el 13. Y nuevamente se va al Antiguo Testamento. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en cosas sagradas comen del templo? Dice, y que los que sirven al altar del altar participan. Así que nos está diciendo nuevamente, se va al Antiguo Testamento donde menciona de las personas que trabajan en el altar, aquellos sacerdotes que traen la ofrenda para que los sacerdotes vengan y la presenten a nuestro Dios. Ahora aquí tenemos que Pablo les está diciendo, estas personas son dignas de su salario. Dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nuevamente aquí está la palabra de nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que Él ordena y dice que el que es trabajador en el Evangelio, dice, debe de vivir del Evangelio. Así que es algo que toca ahora a toda la iglesia de ser participantes, de dar primeramente, ¿para qué? Para que la palabra de nuestro Dios avance y para que de esta manera cada uno de nosotros podamos entender que Dios es misericordioso para con las gentes y nos ha puesto ahora a nosotros de entregar el 10% como es el diezmo. Ahora vamos a mencionar sobre el diezmo, que es algo bíblico y algo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. ¿Cómo vamos a ver el diezmo? Primeramente vamos a verlo antes de la ley
lo vamos a ver también en la ley de nuestro Dios, vamos a verlo también en los profetas, vamos a verlo también en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y por último vamos a verlo también en el libro de Hebreos. ¿Cómo ocurre el diezmo en la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo aparece el diezmo? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que darle a nuestro Dios el 10%? Somos mayordomos, el Señor nos ha bendecido con trabajo, a lo mejor con riquezas o con escasez, mas sin embargo nuestro Dios instituye una ley, un principio para cada uno de nosotros y yo creo que en esto es lo que debemos de tener mucha atención. Recordemos que vamos a hablar antes de la ley, vamos a hablar en la ley de Moisés, vamos a hablar en los profetas, vamos a hablar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y también vamos a estar hablando sobre el diezmo en la carta a los hebreos. Primeramente vamos a hablar antes de la ley de nuestro Dios. Vamos a hablar de un personaje que lo podemos captar inmediatamente, que podemos ver, y de allí es donde empezamos a ver la primera vez, la primera ocasión que vemos la palabra diezmo. Antes de Moisés, muy atrás lo vemos, y quiero que sepan que este personaje es un personaje que le llamamos nuestro padre Abraham, que nos dejó el ejemplo a seguir y vayamos ahora en la palabra de nuestro Dios. Vamos al primer libro de la Biblia y vamos a ver la hermosa enseñanza que nos deja a Abraham. Y vamos a contestar algunas de las preguntas que a lo mejor usted tiene a través de estas hermosas textos de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, vamos a ver en Abraham. Recordemos que Abraham es el primero que da diezmos. Y vamos a ver en Génesis capítulo 14, versículo 18 en adelante. Si lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 14, y el 18 en adelante. Y dice, entonces Melquisedec, aquí aparece un personaje que más adelante lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde tenemos una bendición muy grande por este personaje, sacerdote de nuestro Dios. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tenemos aquí un sacerdote del Dios Altísimo. Todavía quiero que sepan que no aparece la tribu de Leví, mas sin embargo tenemos aquí un sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y dice, y le bendijo diciendo, aquí tenemos este sacerdote que viene ante la presencia de nuestro padre Abraham. Y cuando viene ante la presencia de nuestro padre Abraham, inmediatamente dice que saca pan y que saca vino. Qué bendición que inmediatamente cuando viene Abraham de derrotar a aquellos reyes, inmediatamente aquí aparece Melquisedec, quien saca pan y vino y dice, y le bendijo diciendo. Así que le da una bendición a aquel Melquisedec a nuestro padre Abraham. Y gloria sea a nuestro Dios que aparece este sacerdote a Melquisedec y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así que inmediatamente dice, bendito sea Abraham, dice, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aún se va hasta la creación donde pone en alto a nuestro Dios. Dice Abraham, dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y dice el 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Así que viene a ese sacerdote Melquisedec y le empieza a decir aquí a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Dios fue el que te defendió con mano fuerte y entregó tus enemigos en tus manos. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es donde por primera vez aparece el buen acto que hace aquí Abraham de entregarle al sacerdote Melquisedec el 10% o el diezmo de todo lo que él
poseía. Aquí vemos inmediatamente a Abraham que pone el ejemplo de entregar a nuestro Dios el 10% de lo que tenía. Ahora más adelante quiero que sepan que nos ponemos a pensar, tenemos a Abraham que a edad de 100 años tiene a Isaac y luego Isaac tiene a edad de 60 años tiene a Jacob, y mire ahora lo que pasa con Jacob. Nuevamente aparece esto, y ahora vamos a Génesis 28, allá adelantito, donde ahora vamos a hablar de Génesis 28. Recuerde que esto es antes de la ley mosaica, de que también nuestro Dios le hubiera dado la ley de los 10 mandamientos allá en el Sinaí a Moisés. Ahora dice, fíjense bien, 28, 20 de Génesis. Dice, e hizo Jacob voto. Aquí tenemos ahora a Jacob que va a prometerle algo a nuestro Dios. Y fíjense bien, recuerden que han pasado ya algunos años. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Así que está haciendo voto y dice, voy en este viaje y voy a hacer este voto. Si Dios me da el pan a comer y el vestido para vestir, dice el 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y miren lo que dice el verso 22, donde nuevamente aparece ahora no Abraham, sino ahora a Jacob, donde hace la promesa y dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nos hacemos la pregunta, ya han pasado años, ya murió Abraham, sin embargo todavía Jacob tiene ese concepto del diezmo. ¿Por qué? ¿Quién enseñó a Jacob que se tenía que diezmar? Quiero que sepan que a Abraham le enseña a su descendencia que de lo que recibiéramos tendríamos que darle el 10% a nuestro Padre Celestial. Abraham lo hizo, si recordamos, con aquel sacerdote Melquisedec. Ahora tenemos que han ocurrido más de 160 años y ahora tenemos aquí a Jacob que hace voto ante la presencia de nuestro Dios de entregar los diezmos que nuestro Dios le iba a proporcionar. Ahora vamos en la ley, porque ahora vamos a ver cómo surge más adelante. El pueblo de Israel estuvo más de 400 años allá en Egipto, y quiero que sepan que nuestro Dios los saca con brazo fuerte, salen, aquel Moisés sube allá al monte Sinaí, le da los 10 mandamientos, y luego de los 10 mandamientos también se establecen unas leyes, y entre esas leyes va la ley del diezmo. ¿Cómo? ¿O por qué razón? Quiero que sepan que aquellas tribus, las 12 tribus, Moisés escoge por medio de nuestro Dios, escoge que la tribu de Leví, de los levitas, eran los que iban a servir en el templo, y de las otras tribus se iba a pagar el 10% para que estos sacerdotes levitas pudieran hacer el trabajo en el templo para el oficio que se tendría que hacer. Y miren lo que dice Levíticos 27:30. Ahora vamos a ver lo que en la ley de Moisés se menciona en referencia al diezmo. Dice 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si estamos viendo aquí de que se está poniendo esta ley ante el pueblo, y se está diciendo ahora que el diezmo de la tierra, de la cosecha que se levantaba, dice, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que inmediatamente se está diciendo esta ley de que ese diezmo de lo que se levantara de la tierra, de los frutos de los árboles, del ganado, todo ello era para la tribu de los levitas. Y dice el 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, dice, el diezmo será consagrado a Jehová nuestro Dios. Así que aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo de que el pueblo de Israel tenía que presentar el diezmo ante la presencia
de los sacerdotes. Primeramente, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de las vacas, de las ovejas y todo ello. Así que tenemos aquí palabra de nuestro Dios. Y todo esto tenía que hacerlo el pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios escogió a la tribu de los levitas, que eran de los sacerdotes, donde ellos iban a oficiar en el templo, y de acuerdo a las 11 tribus nos darían su 10% para que esta tribu que escoge Moisés estuviera sirviendo en el servicio de nuestro Dios. Ahora más adelante quiero que sepan que a través del tiempo aquellas 11 tribus deciden no dar el diezmo a los levitas, a los sacerdotes, y entonces tenemos un pequeño caos, porque cuando no se daba el diezmo a los sacerdotes no tenían, podemos decir, alimento en su casa, a consecuencia de que el pueblo retenía su diezmo. Mire lo que dice ahora, lo vamos a ver en los profetas, y esto es algo triste y ojalá que nunca se cumpla esta palabra en cada uno de nosotros, porque es una palabra muy triste, una palabra que el Señor habla con dureza al pueblo de Israel a consecuencia de que no estaba siendo el mayordomo fiel que nuestro Dios deseaba del pueblo de Israel. Veamos el verso 8. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y hace una pregunta. Inmediatamente lo vemos en el libro de Malaquías y empieza con una pregunta que podíamos contestar sencillamente de que el hombre no debe de robar a Dios, mas sin embargo nuestro Dios se expresa por medio de Malaquías para amonestar al pueblo ante las actitudes que estaba tomando el pueblo. En esta mañana, ojalá que tú no seas de esas personas que el Señor amonesta a consecuencia de que retienes la bendición que Dios tiene para contigo y te quedas con el 10% que le pertenece a nuestro Dios. Y mire lo que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Qué tristes palabras que nuestro Dios expresa por medio de Malaquías, haciendo la pregunta que si el hombre roba a Dios, y la misma contestación aparece ahí inmediatamente donde dice que el hombre roba a nuestro Dios. Y hace otra pregunta, porque a lo mejor el hombre iba a contestar: bueno, ¿y en qué te hemos robado? Y la pregunta es: ¿en qué te hemos robado? Así que Dios hace la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Por medio de Malaquías. Y luego, ¿en qué te hemos robado? Y quiero que sepan que nuestro Dios da la contestación en el libro de Malaquías y dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Quiero que sepan que aquí algo triste ocurre ante esta contestación de que si el hombre roba a Dios y luego hacen la pregunta: ¿en qué te hemos robado? Y la contestación es: te hemos robado, dice, porque no has entregado tu diezmo. Así que nuestro Dios aquí está exhortando a su pueblo diciendo que le han robado, y no únicamente con el diezmo, sino también con las ofrendas. Y quiero que sepan que a través de los tiempos me ha tocado ver personas ancianas donde cargan su canastita, su bolsita, y de allí lo abren para dar su ofrenda a nuestro Dios. Hoy en día, triste decirlo, muchas de las veces en las iglesias se pasa el canastillo y ni aún la ofrenda damos a nuestro Dios, porque no traemos dinero, porque ahora traemos las tarjetas de crédito y no traemos dinero en nuestra bolsa, y pasa el canastillo y ni aún la ofrenda le damos a nuestro Dios. Debemos prepararnos, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí tenemos que dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me han robado a Dios. Nuevamente, ojalá que tú no seas esa persona que roba a nuestro Dios. Y si lo estás haciendo, quiero que sepa que es el momento de pensar en ello. Dice: malditos sois con maldición, porque a vosotros, dice, la nación toda me ha robado. Nuevamente, palabras que habla el profeta, hablando de parte de nuestro Dios, de que la nación ha robado a nuestro Dios. Dice: traer los diezmos al alfolí, traigan
traigan el 10% que le deben de traer a la casa de nuestro Dios. Dice, traer los diezmos al alfolí. Dice, y hay alimento en mi casa. Y está hablando de la casa de nuestro Dios, porque cuando hay alimento en la casa de nuestro Dios, quiero que sepan que se pueden hacer muchas cosas, ayudar al necesitado, a pagar los biles del templo, todo ello hay abundancia, pero únicamente cuando el pueblo trae a su 10%, su ofrenda ante la presencia de nuestro Dios. Cuando el pueblo no lo hace, quiero que sepan que los pastores sufremos ante esta situación de que se ha retenido a la ofrenda, el diezmo, en el bolsillo de la congregación. Dice, y hay alimento en mi casa. Dice, probarme ahora en esto, dice Jehová, pónganme a prueba. Dice, probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramare sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dice, pruébenme, yo voy a mandar en abundancia bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que ojalá que si usted no lo hace, pruebe y va a ver las bendiciones, como nuestro Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a recibir grandes bendiciones de nuestro Dios. Y quizá esté pensando usted en bendiciones monetarias. Quiero que sepan que el tener salud es una bendición, el ver a nuestros hijos crecer, a nuestros nietos, esas son bendiciones que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros podamos recibirlas. Ahora vamos a ver en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ahora en el Nuevo Testamento. Porque quizá puede usted decir, bueno, pues ese fue el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en referencia al diezmo? Dice Mateo 23, dice la palabra de nuestro Dios, una hermosa palabra y enseñanza, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Nuevamente va a hablar nuestro Señor Jesucristo, está hablando con palabras duras a consecuencia, una vez más, al diezmo y a la ofrenda. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Tal parece allí, en las primeras palabras, tal parece allí como que nuestro Señor Jesucristo se disgusta porque tanto los fariseos como los escribas no están haciendo lo que deben de hacer. Primeramente dice porque están diezmando la menta, el eneldo y el comino. Le dice, ¿saben que ustedes están diezmando sobre todo esto? Pero y dice, dejaste lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes están diezmando sobre esto y aquello, pero se les ha olvidado lo más importante. Y lo más importante es la justicia, la misericordia, la fe, amar al prójimo, ayudar al necesitado, a la viuda. Dice, ¿saben qué? Ustedes se están preocupando más por el diezmo que por ayudar al prójimo, por la justicia y ver el grande regalo que hizo Jesucristo para con cada uno de nosotros de rescatar nuestras vidas. Ahora sigue diciendo aquí lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer. Esto es lo que debieron de haber hecho, buscar la justicia, buscar la misericordia y también la fe. Y fíjense bien cómo termina nuestro Señor Jesucristo, porque si paráramos allí podrían decir, bueno, pues ¿saben qué? Llegó nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Dios al diezmo. Pero termina nuestro Señor Jesucristo diciendo, sin dejar de hacer aquello. Hagan justicia, sean misericordiosos, sean hombres de fe. Y también dice, no dejen de diezmar el 10% que le toca a nuestro Dios. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de Hebreos. Ahora hay otra pregunta que se hace aquí, que siempre nos pone a pensar y a decir, bueno, pero esa era la ley de Moisés, eso era del Antiguo Testamento, ya no debemos diezmar porque eso era de la ley que
que nuestro Dios vino a clavar en la cruz y nos ponemos a pensar en ello. Pero miren la grande enseñanza que nos da ahora Hebreos capítulo 7. Y vamos a ver esta enseñanza, es muy hermosa. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Y vamos a ver, vamos a recordar a aquel sacerdote Melquisedec. Nuevamente, a ese sacerdote no estaba en la ley mosaica, mas sin embargo, aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham, le entrega los diezmos al sacerdocio de Melquisedec. Ese es el sacerdocio que viene representando en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos ante el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que viene desde que Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Dice el verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, dice, primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nuevamente nos trae aquel rey Melquisedec, rey de Salem, donde ahora nos hace la invitación, así como lo hizo Abraham de entregar su 10% a este sacerdote del Altísimo. Ahora este sacerdote, en representación de nuestro Señor Jesucristo, es al que le damos el 10%, el diezmo, no por sacerdocio levítico, sino porque es nuestro Señor Jesucristo, Rey de todo. Y además todo ello, quiero que sepan, dice la palabra de nuestro Dios, el Señor dice, mío es el oro, mío es la plata. Es el que nos da, dice el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios. Aquel Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec. Ahora cada uno de nosotros, en representación semejante al Hijo de Dios, nosotros venimos y traemos nuestros diezmos al Hijo de Dios. Dice, permanece sacerdote para siempre. Ahora nuestro Señor Jesucristo es sacerdocio para siempre, no del sacerdocio levita, sino ahora dice que el sacerdote en similitud a aquel sacerdote Melquisedec. Dice el 4. Considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Qué tan grande era este sacerdote, de tal manera que el mismo Abraham, el padre de la fe, entrega sus diezmos. ¿A quién? Aquel sacerdote Melquisedec. Ahora, ¿cuánto más nosotros también entregamos nuestros diezmos? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, ciertamente, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Una vez más, nos trae ahora aquí Pablo en la carta a los Hebreos, donde habla donde los sacerdotes levitas tenían el privilegio de tomar del 10% que se levantaba. ¿Para qué? Para que estos sacerdotes trabajaran en los trabajos del templo. Sigue diciendo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y dice el verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, aquel que no viene de esta genealogía, aquel que era antes, aquel sacerdote Melquisedec, inmediatamente bendice a Abraham, toma los diezmos y le da grande bendición. Dice, bendijo al que tenía las promesas. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que es mayor al sacerdocio de Melquisedec, ahora el Hijo de Dios viene y da bendición a todas aquellas personas que entregamos a nuestro Dios nuestro diezmo, nuestro 10%. Ahora, ¿robará el hombre a Dios? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que le gusta la justicia. Dice el verso 7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos hombres mortales. Por ello,
uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Dice que recibieron los diezmos, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gloria sea nuestro Dios, que este ejemplo que nos pone Abraham por medio de Melquisedec, dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo siendo sacerdote del orden de Melquisedec. Ahora cada uno de nosotros, cuando entregamos a nuestro 10%, nuestra ofrenda a nuestro Dios, quiero que sepan que recibimos las bendiciones de nuestro Dios. Ahora vamos avanzando, vamos a ver la reflexión y la aplicación. Vamos a leer Proverbios capítulo 3 y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios ahora en referencia a dar. Dice, vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10 para ver el principio general de dar nuestras primicias y lo mejor a nuestro Dios. Mire lo que dice el verso 9 de Proverbios 3, dice, honra a Jehová con tus bienes. Con lo que nuestro Dios nos ha dado, quiero que sepan que vamos a honrarle. Presentamos nuestra ofrenda, hay alguna necesidad en el templo, honramos a nuestro Dios con nuestra ofrenda. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Así que cuando extendemos nuestra mano ante las necesidades que hay en la casa de nuestro Dios, con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, dice que en nuestros graneros va a haber en abundancia. Dios bendice al dador alegre. Probarme. Y si no lo has experimentado en esta mañana, te hago la invitación y te des cuenta que nuestro Dios va a tener tus graneros en abundancia, dice, y tus lagares rebosarán de mozo. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora lo podemos comparar ahora con Proverbios 11. Vamos allá adelante. Hay quienes reparten, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Fíjense bien, usted da y se le va a añadir más a consecuencia de que Dios ama al dador alegre. De que Dios ve, te ha bendecido, te ha dado, pero desea también que tú des para los fieles, para las necesidades que hay en la iglesia. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más de lo que es justo, pero vienen a por pobreza. Y mira lo que dice el verso 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Así que nuestro Dios desea que tú extiendas tu mano. Dios ama al dador alegre, primeramente que le des el 10%, no el 9%. Yo creo que uno de los pleitos que he visto hoy en día de que la gente no quiere dar el diezmo, se pone en contra del diezmo, pero yo no he oído a alguien que diga, bueno, yo voy a dar el 15 o el 20. No, sino retenemos las bendiciones de nuestro Dios. Ojalá que esa promesa, más bien esa maldición que el Señor da a aquellos que no entregan su diezmo. Yo creo que lo vimos nuevamente con Malaquías 3 que vimos hace un rato. Contiene el mismo tipo de promesa que vimos anterior. ¿Cuál es la promesa? Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en la casa de nuestro Dios primeramente, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Así que si queremos recibir bendiciones, y a veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué tipo de bendiciones somos las que vamos a recibir? Quiero que sepan que nuestro Dios nos bendice, no necesariamente darnos más dinero. Quiero que sepan el tener buena salud, el tener paz con nosotros mismos, paz en el hogar, son bendiciones que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que cuando pensamos en las bendiciones, no piense, hay un canto que
que en verdad por años se cantó y la ofrenda del Señor, el que da un peso, el Señor le da dos, así decía el canto. Pues si el Señor me va a dar dos, yo creo que entrego todo mi cheque para que el Señor me dé doble cheque. No ese es el concepto es que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y no necesariamente van a caer dólares sobre ti, sino van a ser bendiciones de salud, de paz, de tranquilidad, de armonía en tu trabajo, con tus hijos, y esas bendiciones son bien recibidas cuando entregamos primeramente, recuerda, el 10% a nuestro Dios, las primicias de la tierra, cuando le entregamos también a nuestro Dios esa ofrenda voluntariamente. Así que pensemos en ello. También vimos en una ocasión donde Pablo le mencionaba a la iglesia de los Corintios que había necesidades allá en la iglesia en Jerusalén, y lo podemos ver en la segunda carta de los Corintios 9, del 6 en adelante, donde hubo necesidad y aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo, enseña a la iglesia a levantar una ofrenda para ayudar a estas personas que necesitan ese dinero. Así que gracias a Dios que Pablo fue una persona que siempre se dio cuenta de la bendición de entregar. Y fíjense bien lo que dice allá en 2 Corintios 9:6. Pero dice, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Así que nos pone con la espada y la pared, dice, el que siembra en abundancia va a recibir. El que siembra escasamente, escasamente va a recibir. Así que nuestro Dios está viendo a cada uno de nosotros. Él sabe en verdad cuánto tenemos o cuánto no tenemos, pero algo sí es muy diferente el diezmo a la ofrenda. El diezmo, tú le vas a dar a Dios el 10% de lo que ganes. Ganes mucho, a lo mejor tu diezmo va a ser mucho. Ganas poco, a lo mejor tu diezmo va a ser poco. Pero algo sí te digo, prudentemente el diezmo es el 10% de lo que tú ganes. Tu ofrenda, tú decides cuánto vas a dar. Dios te ha bendecido, que tu ofrenda sea grande. Dios no te ha bendecido a lo mejor como la otra persona, si te vas a medir, pero en todos modos tu ofrenda es voluntariamente de corazón. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si vas a dar, que no sepa tu mano derecha lo que da a la izquierda. Tú lo vas a dar, tu ofrenda va a ser dada de todo corazón. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios va a abrir las ventanas de los cielos, va a repartir a cada uno de nosotros de acuerdo a su misericordia. Mire lo que dice el 9. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Nuestro Dios siempre derrama de sus bendiciones para con cada uno de nosotros. Aunque dice la palabra de nuestro Dios que Dios hace que el sol salga para buenos y para malos. Así que hay algunos textos que quiero que apuntes para ir terminando. Primera de Corintios 13:3, y vamos a considerar los principios enseñados en los siguientes versos. Primeramente, en 1 Corintios 13:3 nos habla que debemos de ser motivados por el amor. Si no das por amor, en verdad puede ser mucho o poco tu cantidad, pero no es lo que le agrada a nuestro Dios. Segunda los Corintios 8:1-5 dice, asimismo se dieron primeramente al Señor. Así que dáselo al Señor de todo corazón. Y dice Mateo 6:20, dice, haceos tesoros en el cielo, los tesoros más grandes que tienen los intereses más grandes, más que en los bancos que están aquí terrenales. Dice, hacer tesoros
en el cielo. Cuando tú das, cuando ves al necesitado, cuando ves a aquella persona que necesita de tu servicio con amor, tiende la mano y da. Cuando ves las necesidades en tu iglesia, da una ofrenda y primeramente entrega tus diezmos a nuestro Dios. Dice Lucas 12:34, porque donde están vuestros tesoros, allí estará también vuestros corazones. No son las cantidades que tenemos en el banco que baja la bolsa de valores, inmediatamente nuestro corazón está en ellos y tenemos el miedo que nuestro corazón esté ante la presencia de nuestro Dios. En verdad, si hay alguna necesidad en tu templo, ves que las sillas no sirven, el micrófono, extiende tu mano. Si está en tu corazón darlo de buena voluntad. Y también aquellos pastores que se les paga, que mes con mes a lo mejor sufren ante este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde la gente ha retenido el diezmo en su bolsillo, se ha levantado poco. Quiero que sepan que hay pastores que viven del salario, del diezmo que da la congregación, y quizá algunos de ellos han tenido que buscar trabajo a consecuencia de que no se está entregando el diezmo. Así que piensa en ellos, piensa en tus pastores que pastorean tu iglesia, y medita y ve las necesidades que tienen ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor están pasando por un momento difícil, y tú teniendo quizá lo económico en tu casa, ellos no lo estén pasando. Así que dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Yo creo que eso es algo hermoso, de que tú extiendas tu mano y que puedas dar. Quiero terminar con este concepto. A lo mejor alguien también te ha dicho, bueno, y diezmar me va a salvar. Porque siempre pensamos en eso. La persona que no quiere diezmar inmediatamente va a buscar excusas. Y lo primero es, ¿te va a salvar el diezmo? Quiero que sepan que el que da la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Más aún, mira la enseñanza, y quiero terminar con este texto. Mira la enseñanza de 1 Corintios 15:1 y 2. Además os declaro, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveréis. Aquí está dando el concepto aquí Pablo, y mira lo que dice en el verso 2. Por el cual asimismo, si retenieres la palabra que os he predicado, y quiero que sepan que él predicó sobre el diezmo, lo mencionamos en algunos versos, en el texto con el que empezamos, de los Corintios. Ahora dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no, creíste en vano. Las enseñanzas, las doctrinas de Pablo también fueron para la salvación de cada uno de nosotros. Ahora te hago la pregunta, ¿te salva el diezmo o no te salva? El que da la salvación es Jesús, y también las enseñanzas que predicó Pablo son para la salvación nuestras. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga ricamente.